Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es la que pudre el yugo. Escuché una historia hace un tiempo atrás que un pastor hablaba que una persona ya estaba muriendo en cama, ¿verdad?, en su habitación. Y entonces el pastor en ese momento le visitaba y le decía: ahora que mueres, ¿quieres que te traiga tu cuenta de banco para que veas cuánto dinero tiene? Y él decía: no, eso no me interesa. Ahora que mueres, le decía el pastor, ¿quieres que te traiga los papeles de tu casa? La persona que estaba muriendo decía: no, eso no me interesa. Ahora que mueres, ¿quieres que te traiga el auto que tanto soñabas y que compraste? No, eso no me interesa. Y el pastor le preguntaba a este hombre: ¿qué es lo que te interesa? Y él decía: quisiera vivir más. Y es muy importante que nosotros aprendamos qué es lo importante en nuestra vida, porque tú puedes tener puesto un yugo de esclavitud que te hace pensar y creer que estás disfrutando una vida apartada y alejada de Dios, cuando no es así. Y entonces, hablando el profeta Isaías al pueblo de Dios, les decía a ellos: hay un yugo sobre su cerviz que es nuestra voluntad, y dice: pero Dios les va a derramar un aceite, y ese aceite va a pudrir el yugo. Póngame atención a esto. El aceite no pudre la madera, la cura, la hace más fuerte, más resistente. Si sabe usted eso. El tipo, mire, si usted ve, por favor póngame la imagen del título. El tipo de madera que se usaba para hacer los yugos en el tiempo de antes o en el tiempo de ellos, la madera que abundaba cerca de Israel, no era esta madera, mire, cuarteada, porosa, que pesaba menos, sino que era cedro, una de las maderas más resistentes que hay, más pesada, más fuerte. Y a esa madera se le curaba con diferentes, ¿verdad?, cosas que se ponían, y la primera era una capa de aceite. Después de ese aceite que se le ponía, ya no había polilla, ya no había insecto que pudiera penetrar esa madera. Y entonces imagínese usted la mente del pueblo de Israel cuando el profeta se para y les dice: ¿saben cómo se va a pudrir esta madera, este yugo? Se va a pudrir con aceite, se va a pudrir con unción. Vamos a traer aceite, vamos a ungir esta madera y se va a pudrir. Entonces, esta era una profecía un poco rara para escucharla de parte de Isaías. ¿Por qué era rara la profecía? Porque iba contra naturaleza. Si dice amén conmigo. Iba contra naturaleza. Yo te creo si tú me dices que vas a traer agua y le vamos a echar a la madera, seguro se va a pudrir. Pero ¿cómo va a ser que le vamos a poner aceite y tú nos dices que esto se va a pudrir? Y más adelante sigue el profeta diciendo: no solo se va a pudrir, sino que se va a partir. Peor todavía. Si usted alguna vez ha enterrado algún poste de madera, hay gente que dice: ponle diésel, ¿verdad? Ponle por favor aceite quemado, para que así la madera, al estar en la tierra y la humedad de la tierra, no lo pudra y aguante más tiempo. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Entonces el profeta les dice a ellos: el Señor va a quitar, mire, la carga que hay sobre tu hombro y el yugo sobre tu cerviz. Entonces, póngame el pasaje por favor ahí en la pantalla. Dice la Biblia que el yugo es puesto para controlar o para guiar mi cerviz, pero ¿sabe qué? Genera una carga pesada sobre el hombro. Escúcheme bien, porque al final del mensaje le voy a leer una cita donde menciona que cuando tú cargas el yugo es tan pesado que de repente tu cabeza, o la cabeza de los animales, perdón, no la suya, la cabeza de los animales empieza cada vez a ir más y más y más a tierra. Y cuando el animal está muy cerca de la tierra, el yugo empieza a sostener sobre sus orejas, y sobre esta parte de aquí empieza a lastimar el animal. Y entonces el animal no puede tener su cabeza muy agachada porque el yugo lo lastima.
Y el animal tiene que mantener la cabeza lo más levantada que pueda. Y al mismo tiempo que mantiene su cabeza levantada, tiene que hacer un gran esfuerzo por trabajar, por jalar ese arado. Entonces es algo difícil y pesado para la vida de este tipo de animales, para los bueyes. Y la palabra aquí está hablando Dios usando esta figura para hablarle y darle un mensaje al pueblo del Señor. Anote esto, por favor. El yugo representa la esclavitud sobre la voluntad del ser humano. El yugo, hermanos, representa la esclavitud sobre nuestra voluntad. Si dice amén conmigo. ¿Qué es lo que pasa por la mente del animal cuando le están poniendo, cuando le ponen, el yugo? Lo que el animal quiere es quitarse eso, sacudírselo, pero no puede. Lo que el animal quiere es dejar de jalar eso, pero no puede. Lo que el animal quiere es agachar su cabeza porque está muy pesado, pero no puede. Todo lo que el animal hace va en contra de la voluntad que él tiene. ¿Por qué va en contra de la voluntad? Porque es el yugo, póngame la imagen por favor, es el yugo el que guía y el que dirige. Entonces cuando una persona tiene un yugo espiritual sobre su vida, su voluntad es esclava. Por eso nosotros tenemos que aprender, mire, que el Señor nos llama a que podamos confiar en Él. Y como le decía hace un momento, si usted toma aceite y derrama aceite sobre la madera, esa madera no se va a pudrir, sino que se va a curar y se va a volver resistente y muy fuerte. Si dice amén conmigo. Pero el Señor dice en el pasaje que leíamos, con aceite yo voy a pudrir aquello que te ata. Porque el aceite en la Biblia es tipo o es símbolo de la persona del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando algo, el yugo es fruto o es causa de mi pecado, y lo natural es que ese yugo me esclavice. Pero dice la Biblia que cuando ese yugo, como le decía hace un momento, mire, toda esta parte, el peso cae sobre nosotros y empieza a lastimarnos, el Señor activa su poder sobrenatural para ir contra la naturaleza y poder traer libertad a nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice ahí mismo en Isaías 58, búsquelo por favor, el versículo 9. Isaías capítulo 58, verso 9. Léalo aquí, mire, dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y nos va a decir el Señor: heme aquí, aquí estoy. Ustedes estuvieron clamando por mi gloria, aquí estoy. ¿Qué necesitan? Heme aquí. Y dice la palabra: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar. Hermanos, no solo me ponen yugos, yo también pongo yugos. Y la palabra de Dios dice aquí que yo pongo yugos cuando estoy juzgando, cuando estoy hablando mal de alguien, cuando estoy señalando los errores de alguien, cuando estoy criticando, cuando estoy murmurando hacia alguien. Cuando mi corazón se llena de vanidad, de orgullo, de prepotencia, de altivez, todo eso va incluido en esta palabra. Y dice la Biblia, cuando tú te llenas de esto, cuando tú piensas que lo sabes todo, ¿qué me va a decir el pastor? ¿Qué me van a decir mis padres? Ya mi papá y mi mamá están viejitos, ya no saben, yo hago lo que quiero, yo vivo como yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces dice la Biblia, cuando tú haces eso, tú estás poniendo un yugo sobre otra persona. ¿Y cuántas veces nosotros somos usados por el enemigo para traer esclavitud a las personas? Para traer esclavitud a los propios hijos, para traer esclavitud a nuestros propios amigos o compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces nosotros somos usados porque creemos que tenemos el derecho de juzgar el error de otra persona? Porque creemos que Dios nos ha dado el ministerio de juzgar y de señalar a aquel que actuó mal, aquel que hizo algo incorrecto con su vida, aquel que no hizo lo que yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto hacer las cosas de esta manera. Como él no los hizo, entonces los señalo. Si dice amén todavía. La palabra de Dios, mire, nos llama también
a que no pongas yugos sobre la vida de las demás personas. Me motivan sus amenes. No pongas yugos sobre la vida de las demás personas. No seas vanidoso, no seas altivo o altiva. No pienses que eres mejor que alguien. Ahorita estás en tu mejor momento, ahorita te sientes bien, te sientes calidad y ves a alguien destruido, no señales. No uses, dice, tu dedo para amenazar, para señalar y decir a una persona, te va a ir mal, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. No lo hagas. Me motivan sus amenes. No lo hagas, ¿verdad? Si alguien tomó una decisión que no es de tu agrado, no por eso quieras controlar la voluntad de esa persona con un yugo. Es que yo quería que mi hijo hiciera esto y ahora mi hijo está haciendo otra cosa. Es que yo quería que mi hija hiciera esto y ahora mi hija está haciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo voy a controlar a ese hijo o a esa hija? ¿Cómo voy a controlar a ese esposo, a esa esposa? Lo voy a manipular, le voy a poner un yugo sobre su voluntad y lo quiero llevar donde yo quiera. Entonces, ¿sabes qué, hijo? ¿Quieres que te dé dinero? Haz esto, haz lo que yo te digo. ¿Sabes qué, hija? ¿Quieres que te hable? ¿Quieres que te mantenga en casa, que no te corra de casa? Haz esto, haz lo que yo te digo. Me motivan sus amenes. Y la palabra del Señor dice, no hagas eso, no le pongas un yugo a nadie. No le pongas un yugo a nadie. Es muy fácil poner yugos a nuestros familiares. Bastante fácil, hermano, es agarrar un yugo y ponerlo sobre la voluntad de nuestros familiares. Entonces, cuando usted se da cuenta de que sus hijos vivían bajo un yugo, porque cuando ya no están con usted, se destrampan, se desatan. ¿Sí dice amén? Pues claro, porque se acordó de usted, ¿verdad? Cuando se fue de la casa y ahora dijo, ahora sí, ya soy libre. Libre como la hermana Freusen, ¿verdad? Ahora sí, a disfrutar la vida y a darle calidad a todo. Entonces hay gente que comete esos errores, que cuando le quitan, mire, el yugo, que cuando ponen un yugo, cuando ellos salen del dominio, del control de ese papá, de esa mamá controladora, manipulador, de esa pareja, de esos amigos controladores, manipuladores, cuando sale se destrampan y hacen cosas que tú dices, nunca pensé que mi hijo fuera a hacer esto, que mi hija fuera a hacer esto, que se fuera a meter en estas cosas. Casi siempre eres el último en enterarse, porque tú pensabas que todavía podías ejercer sobre la voluntad de la otra persona. Amén. No hay mejor manera, mire, de cuidar a nuestros hijos que enseñarles a tener una voluntad libre, no una voluntad esclava, no una voluntad toda temerosa y con un yugo. Entonces enséñele a su hijo para que cuando él pueda salir de casa pueda cuidar su libertad. Si dice amén conmigo. Hermanos, escúchenme lo siguiente, por favor. Yo quiero que usted sea honesto a su realidad espiritual. Usted no puede estar pensando que solo por pensar o creer que usted está convencido de que no pasa nada, entonces no pasa nada en lo espiritual. Usted no puede pensar de esa manera. Usted tiene que ser honesto a su realidad espiritual. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un alma y a veces usted conoce perfectamente cómo está su cuerpo, cómo está su alma. Usted sabe que se siente triste, que se siente desanimado. Usted sabe que ahorita está con todo el ánimo. Usted sabe que ahorita su alma está en paz, está en regocijo. Usted sabe que su cuerpo está fuerte, ahorita está en salud, está en sanidad o está enfermo. Usted identifica cuál es la realidad de su alma o de su cuerpo. Pero muchas veces no reconocemos nuestra realidad espiritual. La realidad espiritual es que aquel que tiene un yugo es esclavo. Si dice amén conmigo. ¿Y cómo me doy cuenta? Por las cosas que ando haciendo. Por eso me doy cuenta. No necesita, como decía el pasaje, nadie señalarme. Yo solito me doy cuenta. Decía el apóstol Pablo, yo sé qué es lo malo y quiero dejar de hacerlo, decía Pablo, pero ¿qué decía? No puedo. Yo sé, decía el apóstol Pablo, qué es lo bueno, quiero hacerlo, pero no puedo. Usted no necesita una clase teológica para que le digan que es pecado, usted lo sabe. Usted no necesita un pastor para que le señale su pecado, usted lo sabe.
aunque no digan amén. Usted no necesita un pastor para saber que usted anda agradando a Dios. Usted sabe que agrada a Dios. Usted lo sabe. Entonces, ¿sabe qué? Seamos honestos a nuestra realidad espiritual, para que después no andemos nosotros, ¿verdad?, diciendo, es que no sabía que esto era malo. No sabía. Hay personas que terminan endemoniadas, poseídas por un demonio. ¿Por qué? Porque siempre quisieron pensar y decir, es que no pasa nada, es que no pasa nada, es que no pasa nada, etcétera, etcétera. Sí pasa algo. Y usted tiene que tener, ¿verdad?, atentos sus oídos a la voz de Dios. ¿Sí dice amén conmigo? La palabra del Señor dice, fíjese bien, voltea a ver esta botellita de aceite, que la libertad de mi vida sobre los yugos está ¿en qué? En la unción. ¿Qué es lo que va a buscar el yugo? Jalarme, llevarme a la fuerza lo más lejos que pueda de la unción. Alejarme de la unción. Alejarme de aquellas cosas espirituales que traen paz y libertad a mi vida. Alejarme de un ungido o una ungida del Señor. El yugo, cuando esclaviza a una persona, trata de alejarlo. Te presenta nuevas amistades, nuevas relaciones de personas, de amigos, que poco a poco empiezan a seducir tu alma, a seducir tus pensamientos y a decirte, ya no es necesario ir a la iglesia. ¿Para qué vas todos los domingos a la iglesia? No lo necesitas hacer. Lo que busca el enemigo es alejarnos de la unción. ¿Sí dice amén conmigo? Alejarte de aquello que puede romper cualquier yugo de esclavitud en tu vida. Ahora, cuando vemos nosotros, mire esta imagen, vemos que ahí hay un espacio para 2 bueyes, para 2 animales. Y usted tiene que saber que hay un compañero de yugo que la Biblia dice que todo creyente debe de tener. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 11, verso 29. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, escojamos a Jesús como compañero de yugo. Escoge a Jesús como tu compañero de yugo. La palabra del Señor dice que en la cultura judía, los judíos nunca ponían 2 bueyes viejos en el mismo yugo o 2 bueyes jóvenes. Siempre era un buey joven con un buey viejo. Si ponían 2 bueyes viejos, ya estaban cansados y débiles y no lograban la tarea del día. Y si ponían 2 bueyes jóvenes, tenían tanta fuerza que los surcos los hacían así, mire, y se salían del lugar y hasta arrastraban, ¿verdad?, a la persona que los estaba guiando. Y entonces siempre se ponía un buey viejo para que guiara y enseñara al buey joven. El buey viejo se sabía el camino y el buey joven tenía la fuerza para jalar ese pesado yugo. Entonces con nosotros dice la palabra, toma mi yugo. ¿Sabe qué significa esto? Que el primero que ya se lo puso es Jesús. El primero, porque dice es mi yugo, ya el Señor lo tiene puesto. Pero dice la palabra que este es un yugo de obediencia, que es un yugo de mansedumbre, que es un yugo de humildad. Entonces la Biblia dice en Isaías que cuando tú eres altivo, que cuando eres orgulloso, cuando eres vanidoso, pones un yugo de esclavitud sobre las personas. Pero que cuando tú logras mansedumbre, logras humildad, la gente va a querer caminar contigo. La misma Biblia dice que el orgulloso se le mira de lejos. Uno no se acerca a un orgulloso. Uno no camina con un orgulloso. Pero dice la Biblia que cuando uno conoce a alguien humilde de corazón, uno camina con esa persona. Que al humilde se le ve de cerca. Se le ve cerca. Si dice amén todavía. Y la palabra del Señor dice, mire, el yugo del Señor es como lo veíamos en la imagen, ¿verdad?, del tema. Es una madera hueca, una madera que no pesa. No es una madera que te va
a traer, ¿verdad?, una carga pesada. Y como le decía hace un momento, este es un yugo que tienes que ponerte de manera voluntaria. En este mismo pasaje, ayúdeme con su niño, por favor, porque está distrayendo y jalando esos cables y eso no es correcto. Llévelo al área de niños, mire, por favor, para que allá puedan atenderlo. En este mismo pasaje, la Biblia dice que el Señor toma nuestras cargas. Voltéeme a ver, por favor, no se distraiga. Que el Señor toma nuestras cargas para que nosotros podamos, mire, estar en paz y descansar. Y como le decía hace un momento, mire, aquí quería ponerle una imagen, ¿verdad? Muy buena en este pasaje de Deuteronomio capítulo 22, verso 10. Vaya con su Biblia, a este pasaje, y dice la Biblia: no ararás con buey y con asno juntamente. Por favor, póngame atención. Cuando yo iba, mire, al original de esta palabra asno, significa rebeldía en la vida sexual. Y dice: no lo hagas, no pongas a alguien. El buey en la Biblia es tipo de un siervo, de aquel que sirve a Dios. Y el asno es tipo de aquel que se destrampa o se pierde, se descontrola en su vida sexual. Usted se puede rebelar en su vida religiosa, usted se puede rebelar contra sus padres, usted se puede rebelar en diferentes áreas. Pero el asno en la Biblia significa que tú no tienes que estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo rebelarte en tu vida sexual. Me motivan sus amenes. Dice la palabra que esto, mire, no se debe de hacer. Por eso le vuelvo a repetir, como dice ahí el punto número 1, elige a Jesús de compañero de yugo y no a la mayor, ¿verdad?, fuente de ataduras en el hombre, que son los problemas sexuales. La mayor fuente, la mayor raíz de las ataduras en nuestra vida, hermanos, está por nuestro desorden sexual que muchas veces tenemos. Y la palabra de Dios es clara, dice: no pongas juntamente al buey con el asno. No te unas en un yugo desigual. ¿Sí dicen amén? Número 2, Mateo capítulo 25, mire, versos 7 y 8 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Usted dice: pastor, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza de hoy? Lo que tiene que ver es la importancia que cobra el aceite para mi salvación eterna. Porque usted conoce esta historia de Mateo 25. ¿Por qué se quedaron afuera estas 5 vírgenes? Porque no tenían aceite. Hermanos, eran vírgenes, tenían las mismas vestiduras, estaban en el mismo lugar. Las 10 tenían lámparas, tenían todo. La única diferencia fue el aceite. La única diferencia. ¿Por qué se les cerró la puerta? Porque no tenían aceite. Y escúcheme bien, la lámpara es tipo de la palabra. Porque hoy usted puede encontrar mucha gente que sabe Biblia pero no tiene unción, ¿verdad? Y es como le decía, que hay ocasiones que hay gente que quiere ponerse a discutir con uno sobre la palabra de Dios. En una ocasión, ¿verdad?, me tocó decirle a una persona: mire, sé que va a sonar feíto, pero escúcheme, usted tiene la razón, pero yo tengo la unción. Si usted quiere y usted alega y alega, está bien, le doy la razón, usted la tiene, pero aún así, la unción, ¿a quién Dios ha llamado? A usted. ¿Sí dice amén conmigo? Lo que usted necesita es la unción. Porque ¿sabe qué? A los demonios no le importa que usted tenga la razón. A los demonios no le importa que usted sepa Biblia de memoria. Si usted no la vive, usted no la practica, su lámpara solo es una lámpara vacía, sin aceite, sin una comunión o una relación con el Espíritu de Dios. A esos son los primeros que esclaviza el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo necesita usar ese poder que tú tienes y que no sabes usarlo.
Y entonces ahí anda usted de rebelde, no peleándose contra el diablo, sino peleándose contra los pastores, contra las iglesias, contra los cristianos. Porque como usted tiene lámpara, como usted tiene un conocimiento, como usted tiene una formación, usted tiene un poder que no lo usa para vivir una vida en santidad y consagrada a Dios. Usted tiene un poder que no lo usa para predicarle al perdido. ¿Cuándo le hablas al perdido? No, pero todos los días te peleas con cristianos. Todos los días le estás diciendo a un cristiano: no vaya a la iglesia, ese pastor es falso, esa iglesia por aquí, esos hermanos son hipócritas, esos hermanos juzgan, señalan. Y usas la palabra que Dios te ha dado, la lámpara que Dios te ha dado, la usas sin aceite. Por eso es que la usas para lastimar, no para bendecir a alguien. Perfecto, usted tiene la palabra, usted tiene conocimiento, usted sabe más que el pastor. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? No, ninguna. Si el día de mañana te ponen un endemoniado delante de ti, ¿puedes orar por él y liberarlo? Claro que no vas a poder, porque no tienes aceite. Solo tienes palabra, solo tienes conocimiento. La misma palabra dice que el conocimiento mató al pueblo de Israel. Se envanecieron tanto por su conocimiento que terminaron perdiéndose. ¿Qué me ayuda a mí a mantenerme guiado por el camino? El Espíritu de Dios. No importa la revelación, no importa lo que sepa, no importa lo que conozca. Jesús mismo profetizó, escúcheme bien, porque algún día lo vamos a ver. Jesús mismo profetizó y dijo: voy a tener gente delante de mí que me va a decir en tu nombre, o sea, por la palabra, echamos fuera demonios, oramos por enfermos y sanaron. Y el Señor les va a decir: a ustedes no los conozco, háganse para allá hacedores de maldad. ¿Qué le dijeron estas 5 vírgenes al esposo? Déjanos entrar. Y la respuesta fue la misma: no les conozco. No les conozco. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, ¿sabe qué? Sería muy malo tener toda una vida viniendo a la iglesia y que al final no te conozcan en la presencia de Dios, que no te conozcan en el cielo. ¿Por qué me van a conocer? Por Él. ¿Por el qué, iglesia? Por la unción, por el aceite. Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque hoy usted va a ver diferente cantidad de grupos, ¿verdad?, que enseñan en contra del Espíritu Santo. Hay gente que le quiere quitar, le quiere robar la obra del Espíritu Santo a la iglesia. Y nosotros no podemos permitir eso. Si dice amén conmigo. La principal relación que tenemos que tener como iglesia es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu de Dios. Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo a otro en mi lugar. Él les va a guiar, Él les va a consolar, Él les va a llevar a la verdad. Si dice amén todavía. Entonces, por favor, mire, que no le falte a usted el aceite, que no lo alejen a usted del aceite, que no lo alejen a usted de una relación con el Espíritu de Dios. Hermano, si usted no ha tenido un encuentro con el Espíritu de Dios y no ha sido lleno del Espíritu Santo, usted necesita hacerlo. Usted no se puede quedar solo con las emociones, con el emocionalismo, ¿verdad? De que temblé, sentí unos escalofríos en la espalda, pastor, así como electricidad, sentí un fuego, un calor. Usted no se puede quedar solo con eso. Usted tiene que ir más allá de eso. Usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que poder buscar, anhelar al Espíritu de Dios para que Él pueda traer libertad a nuestra vida. Si dice amén todavía. El yugo de esclavitud, anote esto, representa una vida que no queremos. El yugo de esclavitud representa una vida que no queremos, pero no somos dueños de nuestra voluntad ahora. No somos dueños de nuestra voluntad y nos llevan donde no queremos. Necesitamos nosotros ser libres. Entonces el yugo, como lo veíamos ahí en la imagen, ¿verdad?, nos lo ponen sobre nuestra voluntad, sobre nuestra cerviz. Es una carga pesada que llevamos sobre nuestros hombros. ¿Sabe cuál es la carga pesada que usted puede tener o sentir sobre sus hombros? La culpa por todo lo malo que usted ha hecho. El peso de conciencia. Usted se siente culpable. Usted recuerda, se le vienen a memoria las cosas malas que usted ha hecho, que nadie las ha visto, pero que Dios las conoce y las sabe.
Entonces, cuando tú andas con ese peso sobre tu vida, el apóstol Pablo dijo al Señor: ayúdame a despojarme de ese peso que me asedia. Y si usted entiende esa palabra, asediar es algún animal que va a cazar a otro y lo va persiguiendo y lo va emboscando, lo va asediando hasta poder encontrar el momento exacto para tirársele encima y devorarlo. Sí dice amén todavía. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que despojarnos de ello. Despojarnos. La mayoría de nosotros hemos sembrado para la vida que tenemos, pero no nos gusta. Si a usted le dijeran qué cosas quiere cambiar de su vida, usted tendría una lista de decir: yo quisiera cambiar estas cosas no me gustan, no estoy de acuerdo, esto me hace sufrir mucho, esto me causa dolor. Hay cosas difíciles en la vida de todos en este lugar que quisiéramos cambiar, que nos esforzamos cada día porque esas cosas no estén, que quisiéramos algún día ser libres. Pero sabe que no importa cuánto nos esforzamos, volvemos a terminar en el mismo lugar. Con la misma persona de la que nos queremos alejar, volvemos a terminar ahí. Nos juramos, nos requete juramos, hasta hacemos pactos con Dios y le decimos: Señor, nunca más lo voy a volver a hacer. Y volvemos a terminar en el mismo lugar. Porque una vez que esclavizan mi voluntad, no importa lo que quiero, no importa lo que quiero, me van a llevar a donde no quiera. Y voy a estar viviendo en el lugar donde no quiero, añorando siempre la vida que quise y que no puedo tener hasta ser libre. Hasta ser libre. ¿Sí dice amén conmigo? ¿Cuántas personas viven situaciones difíciles con su papá y su mamá y dicen: yo nunca voy a ser como él, yo nunca voy a ser como ella? Y cuando empieza a crecer, empieza a tomar las mismas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El yugo de esclavitud no te pregunta qué quieres, te dice a dónde vas a vivir de ahora en adelante. El yugo de esclavitud te dice: tú vas a vivir miserable, no importa lo que tú quieras. Tú vas a vivir pobre, tú vas a vivir enfermo, así vas a vivir. El yugo de esclavitud te dice dónde vas a vivir. No te pregunta qué tú quieres, no te pregunta qué es lo que tú anhelas, no te pregunta si algún día deseaste una familia feliz. Él te dice: tú vas a vivir solo, tú te vas a quedar sola, te vas a quedar sin familia. Y cuando tú identificas esa vida y tienes un hijo, una hija, ahora agarras tu propio yugo y se lo pones a él y empiezas a manipular. No me dejes, no me dejes, no me dejes, porque no quieres vivir solo, porque sabes que esa es la vida que te va a tocar por cuanto decidiste. Fueron nuestras decisiones las que nos hacen poner yugos de esclavitud. Por eso es que hoy usted no debe de cerrar sus oídos ni su corazón a la voz del Señor, que nos dice que Él es el único que puede hacernos libre de cualquier yugo. Lamentaciones capítulo 1 verso 14, vamos a leerlo juntos. Por favor, usted no se me puede distraer a continuación. Lamentaciones capítulo 1 verso 14 dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, no por la mano mía, por la mano del yugo. Aquí la palabra comienza a revelarnos que el yugo ya no es una pieza de madera, sino que es un demonio y un espíritu. Ahorita le voy a decir el nombre de este demonio. Sino que nos empieza a revelar que es un demonio y es un espíritu que usa sus manos para atarnos. Y sigue diciendo: ataduras han sido echadas sobre ¿qué? Sobre, mire, mi voluntad, aquí en su cerviz. Ataduras han sido echadas sobre mi voluntad. Por eso le vuelvo a repetir: la persona que está siendo atada, no sé si algún día usted jugó ese juego de la cuerda, ¿verdad? Y usted, por más que jalaba, porque usted quería que todos vinieran para acá,
Si el que estaba enfrente tenía mayor fuerza que usted, lo arrastraban. Y si en medio había, ¿verdad?, un charco, lo hacían caer al charco. Y no importaba la fuerza que usted pusiera, no importaba su voluntad, no importaba que usted quisiera que esa cuerda fuera hacia acá. Una vez que está atada la voluntad de un hombre, de una mujer, ese hombre y esa mujer dicen: ya no quiero ser esclavo de este pecado, ya no quiero volver a tomar, ya no quiero volver a fumar, ya no quiero volver a hacer eso. Pero te vuelvo a repetir, no importa lo que quieras. Puedes enojarte con Dios y estar en tu cama llorando por todo lo que estás viviendo, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, esto se va a ir de mi vida? Esto me va a soltar. ¿Hasta cuándo me va a liberar esto? ¿Hasta cuándo voy a volver a ser feliz? ¿Voy a volver a sonreír? ¿Hasta cuándo las cosas van a cambiar? No importa lo que queramos. Si dice amén conmigo, escúcheme bien. Solo el libre puede decidir, el esclavo no. Solo el libre puede decir qué quiere y hacer lo que quiera, pero el esclavo no. El esclavo lo agarran, lo atan de su servir, de su voluntad, y le dicen: véngase para acá. No quiero, no me gusta, no importa lo que usted quiere, usted es esclavo y véngase para acá. Y nos llevan donde no queremos. Y sigue diciendo la palabra, mire: ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis ¿qué? Mis fuerzas. Hermano, el libre se quiere comer el mundo. El esclavo lo que está pensando es en morirse y que se le acabe la vida. El esclavo siempre dice: ay, ya, Señor, llévame mejor de una vez. Ya no quiero esta vida. El esclavo, espiritualmente hablando, no quiere su vida. El libre puede vivir en medio de la familia más terrible y usted lo ve con fuerza de salir adelante. Usted lo ve con fuerza de salir adelante. El libre no le pagan los estudios y él consigue la manera de pagarse sus propios estudios. El esclavo tiene todo el dinero del mundo y no es feliz ni con eso. Entonces yo quiero que usted pueda ir conmigo y entender cómo este espíritu opera en el corazón del hombre. Ha debilitado mis fuerzas. Mire, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré. Todos, contra las cuales no podré. Ahora, revise su Biblia y se va a dar cuenta que la palabra Señor está con S mayúscula. Y cuando usted busca en el original, se refiere a Jesús. Entonces dice este pasaje, algo que le vuelvo a repetir, algo que le cuesta a muchos creyentes creer. Aquellos creyentes, aquellos cristianos que piensan que su vida cristiana no tiene consecuencias aunque actúen mal. Esos cristianos, ¿verdad?, que se la viven pecando, haciendo lo malo y dicen: no, mi Señor no va a permitir que nada malo me pase. Dios no. Si dice amén conmigo. Una vez Jesús se paró delante de Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? El diablo me ha pedido para zarandearte. ¿Qué cree usted que pensó Pedro? No hay problema, el Señor me va a cuidar y me va a liberar. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Y yo, Pedro, solo voy a orar para que tu fe no decaiga. Y una vez que regreses con tu testimonio, afirmes la fe de tus hermanos, Pedro. O sea, Pedro, te están pidiendo para darte una zarandeada y te van a dar, pero calidad. Te van a sonar, Pedro. Y no te ha pedido cualquiera. La Biblia dice: te pidió el diablo. El diablo te pidió, Pedro. Señor, seguro tú vas a cuidar mi matrimonio. Tú no vas a dejar que le pase nada a tu siervazo, Señor. Seguro vas a cuidar a mis hijos. Esto le puede pasar a los hijos de los demás, pero yo, Señor, a mí no me va a pasar nada de esto. Señor, pueden agarrar y secuestrar al hijo de quien quiera, pero al mío no. Se puede enfermar el hijo de fulano, pero el mío no. Le puede pasar algo malo. Señor, el adolescente, el joven de aquellos hermanos de otra iglesia puede caer en alcoholismo, en drogas, pero los míos no. El mío no. Mi hijo no, mi hija no. Nosotros podemos pensar eso. Escúcheme bien, cuando usted peca,
usted le cede derechos legales a los demonios con los cuales usted fue a pecar. Usted le cede derechos legales y Dios es un juez justo. Entonces, si yo peco, yo cometo un pecado, esos demonios, esos espíritus tienen derechos legales sobre mí. Y no es que Dios va a ir contra su ley solo porque yo crea que soy el más bonito, el más calidad, el mejor cristiano y que yo no merezco pasar por cosas malas. Señor, les puede dar cáncer a la mamá de todos menos a la mía. Señor, les puede dar enfermedades a las papás de todos menos a los míos, Señor. Y el día que se te enferma tu papá o tu mamá dices, ¿por qué a mí, Señor? Si dice amén conmigo. El día que muere tu papá o muere tu mamá dices, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Escúcheme bien lo que dice la palabra aquí en Lamentaciones, que una vez que tú pecas, tú le das y le cedes derechos a las tinieblas y las tinieblas van a reclamar esos derechos. La Biblia dice, el que peca es esclavo del pecado. El que miente, la mentira, el padre mentira es Satanás. Y cuando mentimos nos volvemos hijos de Satanás. La única ocasión en la Biblia que al diablo se le da una paternidad es para la mentira. Y cuando tú andas mintiendo, pensando que la mentira te va a salvar de tus problemas, solo te estás volviendo un hijo del diablo. Solo te estás volviendo un hijo del diablo. La palabra del Señor, la única ocasión que se le da paternidad al diablo es cuando él miente. Y dice, él es padre de mentira. Eso significa que cuando tú das a luz una mentira, el que la engendró, el que puso esa semilla, no fue Dios. No fue Dios, fue el diablo. Y aunque te la pases diciendo, no, yo no tengo nada que ver con el diablo, no, yo, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Yo no tengo nada que ver con el diablo, yo soy cristiano. Aleluya. 3 veces santo. Usted puede decir lo que usted quiera. Si dice amén conmigo. Por eso le dije al principio, hermanos, seamos honestos a nuestra realidad espiritual. Sea por favor honesto, porque usted puede engañar a todos diciendo estoy bien con Dios. Pero por favor, no puede usted seguir viviendo con un yugo espiritual sobre su vida cristiana. Y que pasen los años y su vida cristiana, en lugar de mejorar, de ser un mejor cristiano, ahora usted es un siervo de Satanás poniendo yugo sobre diferentes personas, juzgando, señalando, criticando, creyéndose mejor que los demás. Porque de esos creyentes abundan un montón. Por alguna razón piensan que tienen el derecho de juzgar y de señalar. Y ese pecado solo le cede derechos al diablo. Y escúcheme bien esto. Si Dios entregó a su mismo hijo, ¿por qué piensas que no te va a entregar a ti? ¿Por qué piensas que no te va a entregar a ti? De todos te has andado escondiendo y nadie sabe que tienes problemas en tu vida sexual. Nadie sabe que ves pornografía, nadie sabe que cometes un montón de barbaridades, que te drogas, nadie lo sabe. Pero Dios sí. Y el día que un demonio se presente delante de Dios y diga, ahora voy a enfermar a fulano, voy a enfermar a fulana, y tengo un derecho sobre él. ¿Pero cuál derecho? Porque él predica en la iglesia, él canta en la iglesia, él es un líder en la iglesia. ¿Cuál derecho? Porque nadie lo sabe, pero él a escondidas peca. Y se te endemonia el esposo, se te endemonia la esposa, se te endemonian los hijos. Y ahora dices, ¿por qué a mí, Señor? Si dice amén conmigo. Porque tú puedes decir lo que tú quieras de tu vida espiritual, pero va a llegar un momento donde va a ser descubierta y tienes que ser honesto por eso con tu vida espiritual. La palabra de Dios dice en Oseas capítulo 11 verso 4. Oseas 11:4. Léalo conmigo en la pantalla. Mire, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo
de sobre su cerviz y puse delante de ellos, todos, puse delante de ellos, fíjese bien, con cuerdas espirituales y con un demonio, el diablo va a sujetar mi voluntad. Pero dice la Biblia aquí en este pasaje que Dios va a usar a otra persona para hacerte regresar a Él. Cuerdas humanas, relaciones humanas. Si dice amén conmigo. Por eso es que muchas veces tanto odias y tanto te cae mal ese hermano o esa hermana que te va a visitar, que ora por ti, que te invita a la iglesia y dices, ay, viene otra vez ese loco, ahí viene otra vez esa loca. ¿Sabes por qué esa persona no se va de ahí? Porque tiene amor para ti. Tiene amor para ti, por eso no se va de ahí. Por eso te insiste, aunque lo que menos quieres es verlo. Hay gente el día de hoy bien espiritualmente que dice, yo me acuerdo de mi abuelito, de mi abuelita que me hablaba. Cómo me caía mal, porque nada más me veía y me decía, hijo, hija, ve a la iglesia. Ay, ya va a empezar otra vez. Ay, ya va a empezar otra vez. Ay, sí, sí, gracias, sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Y tratábamos de callarles. ¿Sabe por qué esas personas no se van? Porque eso es un amor verdadero. Por eso no se ha ido de tu lado ese hermano o esa hermana. Por eso no te deja de llamar, no te deja de mandar mensajes. Él sabe, usted sabe cuando alguien lo rechaza, ¿verdad que sí? Usted sabe cuando alguien le está dando a loco. Usted sabe cuando alguien le dice, sí, 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 ya, ajá, gracias, sí, sí. Usted lo sabe. La gente sabe cuando tú les rechazas. Y aún así van otra vez contigo. Porque esas personas se llaman cuerdas de amor. Entonces dice la Biblia que cuando tú estás en un punto de esclavitud, tú no, mire, tú puedes estar en medio de un culto glorioso, la gloria de Dios tocarte, y aún así saliendo de aquí vas a regresar otra vez a tu pecado, porque no entiendes lo que está pasando en lo espiritual. Solo dices qué bonito se siente. Algunos locos, ¿verdad? Moderni dice, aquí hay una buena vibra usted. Aquí le alinean a uno los chakras. Qué buena onda, ¿verdad? Alguna gente que no entiende lo espiritual. Por eso es que no van a usar algo espiritual para llamarte. Van a usar algo sencillo. Se llama cuerdas humanas, pero de amor. Va a haber un hermano, va a haber una hermana que no se va a quitar de ahí. Escúcheme bien, puedes tener 50, se van 49, pero siempre hay uno que se queda. Siempre hay un remanente que Dios deja. Siempre hay uno. A veces no es en el que más tú quisieras. A veces el que tú quisieras que no se hubiera ido era el líder o tu pastor, y se fueron. Y el que se quedó es aquel hermano, aquella hermana que ni ministerio tiene en la iglesia, que ni hablar bien sabe. Pero ese es el que se queda y te dice, hermanito, no se olvide de Dios. Hermanita, no se olvide de Dios. No lo he visto en la iglesia, ¿cuándo va a ir? Ay, sí, luego, es que esos cristianos me caen mal. No importa, mire, ponga su mirada en Dios. Ay, es que el pastor es un tal por cual. Sí, está bien, yo también pienso igual de ese loco. Pero mire, acérquese a Dios, no se aleje de Dios, hermanito. Los tiempos son malos. Mire, la venida de Cristo ya está cerca. Y ahí está contigo hablándote esa cuerda de amor. Sí dice amén todavía. Entonces me doy cuenta que lo que necesito para ser libre de cualquier yugo de esclavitud es la amistad de otro hermano. Es la amistad de otra hermana, de quien el diablo te quiere lejos. No le hables a nadie, ahí todo mundo te tiene envidia. Ahí todo mundo, ¿verdad? Es un hipócrita, es un falso. No le hables a nadie. No te acerques a nadie. Y lo único que haces es alejarte de la cuerda de amor que te quiere hacer regresar a Dios. El hermano y la hermana me va a acercar a Dios de nuevo. Y dice el pasaje, déjenme el pasaje por favor ahí en la pantalla. Dice el pasaje que cuando el hermano o la hermana me acerque a Dios, dice que Dios va a tomar el yugo y a quitarlo. ¿Sí dice amén conmigo? Fui para ellos, dice, como los
que alzan, mire, el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos, ¿qué puso? Grábese bien esto en su corazón. Aunque yo sea infiel, Dios siempre va a permanecer fiel. Aunque yo sea infiel, si a Dios le toca entregarme, me va a entregar porque Él es justo. Él no es injusto. Si a Dios le toca entregarte por tu pecado oculto, te va a entregar. Y la gente va a decir, ¿por qué? Si tan bueno que es, tan buena que es. Pero es que nadie sabe tus secretos. Y si a Dios le toca entregarte, te van a entregar y se van a descubrir, se va a saber tus secretos y vas a cargar con esa vergüenza y esa culpa. Es tuya, aunque no la quieras. Si dice amén conmigo. Pero al mismo momento que Dios está diciendo, tengo que entregarlo, ya no puedo seguirlo ocultando, ya no puedo seguir. Lo tengo que entregar porque ya lo reclamaron por derechos legales de pecado. Al mismo tiempo Dios empieza a preparar, a decir, ¿a qué hermano, a qué hermana le voy a acercar como cuerda de amor? ¿A quién lo voy a hacer? Porque tarde o temprano por ese camino allá lo está esperando una enfermedad, allá lo está esperando muerte, allá lo está esperando algo malo. Porque la paga del pecado no es felicidad. La paga del pecado no es que te vaya bien. Y cuando algún demonio reclama un derecho legal sobre ti, es porque ya tienen preparada la muerte para nosotros. Si dice amén todavía. Y si tú no te arrepientes a tiempo, tu final no es bueno. Le vuelvo a lo mismo, aunque usted quiera pensar y creer en la declaración positiva y decir, estoy haciendo todo mal, pero me va a ir bien. ¿De dónde te va a ir bien? ¿Solo por lo que declaras? No es así. Si dice amén conmigo. Entonces nosotros tenemos que aprender, mire, a tomar decisiones en Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, necesitas hablar con Jesús de tu yugo antes de que sea tarde y puedas morir. Habla con Jesús de tu yugo. Señor, yo estoy esclavizado en lo secreto con este yugo. Yo estoy esclavizado en esta área. Le dije que según Lamentaciones, el yugo es un demonio, es un espíritu. Y en este pasaje, cuando usted busca la palabra original yugo, aparece la palabra contrario. Y contrario es Satanás. El yugo espiritual es Satanás. Esa es la palabra que aparece en la Biblia para definir, ¿verdad?, el demonio o el espíritu que obra a través de los yugos espirituales. El yugo espiritual es Satanás. Satanás quiso poner un yugo sobre la voluntad de Jesús y le decía, adórame, convierte estas piedras en pan. Satanás quiso poner un yugo sobre la voluntad de Jesús. Así que yo quiero que usted entienda que cuando yo tengo problemas de yugos espirituales, no estoy más que atado al diablo. No es un espíritu inmundo, no es algún espíritu menor que ande jugando por ahí. No, es el diablo. Y yo no puedo tomarme a la ligera esto. Yo no puedo tomármelo así a la ligera, porque algún día van a reclamar derechos legales. Levítico capítulo 26, verso 13. La palabra de Dios nos dice que solo Dios con su unción puede romper cualquier yugo que haya sido puesto sobre nuestra vida. Levítico capítulo 26, verso 13. Por favor, vea bien cuál es la voluntad de Dios sobre los yugos. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y todos aquí sabemos que Egipto significa el mundo, ¿verdad que sí? Dice, yo te saqué del mundo para que no fueseis siervo del mundo. Y rompí las coyundas de vuestro yugo.
y os he hecho andar con el rostro, ¿cómo dice? El yugo, mire, pone mi rostro hacia abajo. El que trae un yugo siempre camina avergonzado hacia abajo. Pero dice la Biblia aquí que el Señor nos permite volvernos a levantar, volver a estar erguido, volver a levantar tu rostro. Y eso no significa altivez, significa que te quitan la vergüenza de tu pecado. Dice el Señor eso. Esta es la voluntad de Dios para todo aquel que ha sido atado y puesto sobre su vida un yugo. Las coyundas son las ataduras. Entonces las ataduras espirituales me atan al yugo. ¿Quién dijimos que es el yugo? Satanás. ¿Y quién es el que puede quitar eso? Es Dios. Y Dios va a usar, hermanos, a ustedes para ir a traer libertad a todos aquellos, mire, que esté oprimido. Hermano, no te canses de hablarle a alguien que Dios ha puesto en tu corazón, aunque te rechace, aunque se ría, aunque se burle. Ahorita no lo entiende, más si es tu mismo familiar y se ríe de ti. Ahí viene la tía loca cristiana, ahí viene la abuela loca cristiana, ahí viene mi mamá otra vez con su mismo sermón. O hasta te pueden poner apodo, pero ahí viene Sor Juana Inés. Ahí viene el curita de la familia otra vez a sermonearnos. No te puedes avergonzar de ser cristiano. Y si tú te avergüenzas de ser cristiano y te da pena y lo ocultas, es porque en tu vida todavía hay yugos y caminas avergonzado, aunque no digan amén. No te puedes avergonzar de eso, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, ¿cuántos cristianos, hijos de cristianos, orgullosos, hermanos poniendo en minifalda ahí a sus hijas para que todos las estén sabroseando en el desfile? Malísimo eso. Ahí sí tenemos orgullo para eso. ¿Sabe qué? Ungido en medio del menosprecio. Cuando terminé la predicación, yo me quedé con algo que yo quería decirles a ustedes y se me olvidó. Y ahorita lo recordé. Hay un pastor que está entrevistando a un sacerdote satánico. Y entonces el sacerdote le dice al pastor: a nosotros, del lado de las tinieblas, dice, nos sorprende la facilidad con la que los cristianos hacen a sus hijos participar de las tinieblas. Dice, nunca un sacerdote satánico dejaría a su hijo ir a una iglesia cristiana. Nunca. No los dejamos. No les damos permiso para eso. Pero los cristianos, decía él, dejan a sus hijos ir a fiestas de brujos, de muertos, de todo lo que hacen. Los dejan ver tipo de películas o contenido. Los cristianos, dice, para no discutir con el hijo, dejan que el hijo vaya a una fiesta. Dejan que el hijo participe, decía él, en un carnaval. Porque los cristianos somos muy permisivos en las cosas espirituales. Lo único que un cristiano permisivo en lo espiritual revela al dejar que su hijo participe en todo eso, pues es que su vida espiritual está así. Usted tiene que ser celoso con eso, con la vida espiritual de sus hijos. Porque después dice, Señor, ¿por qué mis hijos? Porque nunca los instruiste en el camino de Dios. No en la religión cristiana, en el camino de Dios. Y ahora que tu hijo, ¿verdad?, ya toma, ya llegó borracho a la casa, ahora que tu hijo anda en la escuela vendiendo marihuana, ahora que tu hijo anda escondiendo y metiendo drogas a tu misma casa, ahora sí crees que lo espiritual es importante. Y dices, ¿cómo le hago? Ahora sí, dígame, pastor, dígame qué tengo que hacer. Aquí está mi hijo, aquí está mi hija. Y hasta me los echan a mí, ¿verdad? Le traje a mi hijo, hable con él. ¿Y qué le digo? ¿Quiere que le eche polvos mágicos para que ya? Hay gente que lleva 20, 15 años de proceso en su vida cristiana para poder permanecer fiel en Dios.
Y todo lo que usted, todas las oportunidades que tenías cuando tu hijo era pequeño y era fácil guiarlo, instruirlo, las desperdiciaste. Y ahora que ya él está grande, ahora quiere usted que por arte de magia se le arregle en un culto o en una oración. Deje de ignorar las cosas espirituales. No lo haga. No lo haga. No pases por fuego a tus hijos, dice la palabra. Porque cuando ese fuego los empiece a consumir, entonces ahora sí, Señor, ayúdame. No lo haga. Si dice amén conmigo. La palabra de Dios, mira, aquí es clara. Dice: yo te saqué de Egipto para que no seas siervo de Egipto, para que no seas siervo del mundo. Los yugos en la Biblia se refieren a un poder espiritual que solo lo puedes enfrentar con unción. No le importa a los demonios cuánta Biblia saben, ellos también la conocen y la saben. Los demonios van a reconocer en ti la unción, tu relación con el Espíritu de Dios. Eso es lo que van a reconocer. Cualquier cristiano con mucha Biblia le puede decir a un demonio: vete. Y hasta el demonio le puede contestar y ponerse a hablar con él y decirle: no me voy a ir, es mío, me pertenece, no me vas a echar fuera. Cualquiera. Porque la unción, los yugos, se refiere a un poder espiritual que solo se puede enfrentar con la unción. Solo con la unción. Si no hay unción como papá, el día que tengas un hijo que algún espíritu lo tome, no vas a saber qué hacer con él o con ella. Y vas a terminar cometiendo muchos errores, cometiendo muchas malas decisiones. Entonces, ¿sabe qué? Ahorita el aceite es gratis, hermanos. Ahorita el aceite es gratis. Ahorita la relación, la comunión con el Espíritu Santo no tiene ningún precio. ¿Qué le dijeron las 5 vírgenes prudentes a las insensatas? Vayan y compren aceite. Vayan y compren aceite, no les vamos a dar del nuestro. Porque te vuelvo a repetir, la relación que el hermano o la hermana tiene con el Espíritu Santo, ahora quieres que esa relación te alivie o te libere a ti. Dijo: vayan y compren. Y estas 5 se fueron. Y esto es lo terrible, mire, que regresaron con aceite. Aceite comprado. La unción del Espíritu Santo no tiene precio y no se puede vender. Pero va a haber gente en los últimos tiempos, un grupo que va a pensar que el aceite, que la relación con el Espíritu Santo se compra con ofrendas y diezmos. Y va a haber otros que se van a aprovechar y va a decir: sí, venga, yo oro por usted. Ahí está, reciba la unción. No se le olvide dejar su sobre, calidad. Va a haber gente así. Unos que piensan que se puede comprar y otros que andan vendiendo unción. Y no es así. Sí, dice amén conmigo. Hay un pastor que dijo, ¿verdad?, que se encontró que constantemente en eventos los jóvenes se acercaban con él y decía: pastor, ore por mí porque yo quiero su unción. Y entonces él empezó a orar por los jóvenes y a decir: Señor, que se le mueran los papás, que se enferme, que se le muera un hijo, que le pague el ¿por qué está orando eso sobre mí? Porque todo ese fue mi proceso para cargar la unción que tengo. Y si tú piensas que la unción solo es por imponer manos y ya la recibes, no es así. La unción, mire, para que esto lo tuviéramos, tuvieron que ser machacadas muchas olivas, procesadas. Y si tú piensas que vas a cargar unción sin que te machaquen, sin que te procesen, eso no funciona así. Vas a ser procesado. Y en el momento que estás siendo procesado, que Dios está obrando, que Dios está usando este problema ahorita en tu matrimonio, lo primero que haces es complacer a tu esposo, a tu esposa, y dejar de venir a la iglesia. Y te apartas y te alejas de tu proceso. Lo primero que haces, dices: ay, es que mi hijo ahorita sufrió y dice que ya no quiere ir a la iglesia, que lo lleve los domingos a la playa, que lo lleve los domingos a jugar, que lo lleve los domingos al partido.
Y ahora que Dios lo sanó y Dios hizo el milagro, lo que menos haces es traerlo a Dios. Si dice amén todavía. Nos las vimos muy difíciles, sin dinero, sin qué comer. Y ahora que Dios nos dio el negocio, lo abres los domingos. ¿Me motivan sus amenes? Me están ofreciendo un trabajo, pastor, calidad, pero hay que trabajar el domingo. Yo sé que mi Dios sabe y mi Dios me entiende. Y en vez de pasar por tu proceso para tener tu propia unción, te alejas de Dios. Hermano, ¿sabe qué es lo terrible de esto? Que no eres un cristiano de 1 año, de 2 años. Ya eres viejo en el evangelio y no creces, no estás madurando, solo estás envejeciendo. Y te estás volviendo un cristiano mañoso, cuando lo que Dios quiere es traer libertad a tu vida. El poder de Dios debería de fluir a través de ti. El poder, la unción de Dios debería de fluir a través de ti. No el juicio, no el señalamiento, no la murmuración, no la vanidad, no la altivez, sino el poder de Dios. ¿Qué poder de Dios fluye a través de ti? ¿Qué poder de Dios fluye a través de tu vida? Eso es lo que debería de fluir. Si dice amén conmigo. La vida que todos queremos, la vida que usted quiere, es una vida sin yugo. La vida que todos queremos. Usted dice, yo quiero encontrar una persona para ser feliz, pero es sin yugo. No es yéndote a meter con alguien en fornicación o en adulterio. Es sin yugo. No es comenzándolo en pecado. Si dice amén conmigo. No es abandonando tus estudios para irte con el primer loco que te dijo que estás bonita. No es eso. No es abandonando tu hogar ni tu casa. La vida que todos queremos es sin yugo. Porque en el momento que tú comiences a vivir tu vida con un yugo, vas a vivir la vida que ese yugo escoja, no la que tú quieres. Ya después vas a estar sufriendo. Y alguno se levantará y dirá, qué mala onda Dios. A este hermano le ha llovido de todo, a esta hermana le ha llovido de todo. ¿Por qué Dios es cruel? ¿Por qué Dios es malo con estos hermanos? ¿Por qué Dios no permite que este hermano se case, que esta hermana se case? ¿Por qué Dios permite que este hombre golpee a esta hermana? ¿Por qué Dios permite que los hijos de estos hermanos anden en estos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué culpamos a Dios? La vida que queremos está sin yugo, no con yugo. ¿Qué vida usted quiere? Comience por favor por liberarse de sus yugos. Comience por ahí. ¿Cuál es la vida que usted quiere? Hay una hermana que decía, pastor, de verdad esta no era la vida con la que yo soñaba. Y ya no sé cómo salirme de aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y piensan por favor que uno le va a dar palabras mágicas. Yo te puedo decir a ti lo que dice la Biblia. Y le vuelvo a repetir. Si usted está ahorita pagando un derecho legal que le cedió un espíritu, no va a salir de ahí, dice la Biblia, hasta que pagues el último cuadrante. Porque nadie se puede burlar de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Búrlese de mí todo lo que usted quiera. Miéntame en mi cara y dígame que usted está bien con Dios. Miéntale a su líder, a los hermanos, a sus propios padres. Miéntales, pero de Dios no. Y Dios conoce nuestra vida. La vida que tú quieres no está con yugo. Si dice amén todavía.